amigo de los humildes, confidente de los niños, entre rudos pescadores, escoges a tus ministros. Parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa. Dices felices los mansos y los que sufren pobreza, benditos son los que lloran, los sedientos de justicia, dichosos cuando os maldigan. Es hijo de los... Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos ya viernes de pasión. Esta pasión del Señor Jesús que nosotros vamos acompañando desde nuestra propia historia, desde nuestro hogar. Quiero seguirles motivando a poder seguir paso a paso contemplando a este Jesús que padece. Tener en cuenta también todas las circunstancias, todo lo que va aconteciendo. Es la oportunidad de podernos meter en este misterio, en estos hechos que van sucediendo en la pasión del Señor. ¿Qué es lo que nos va iluminando a nosotros? ¿Qué es lo que va iluminando nuestra historia? ¿Qué es lo que le va diciendo el Señor en su mente y en su corazón? ¿A qué lo invita? ¿A qué lo va moviendo el Espíritu del Señor? El día de ayer estábamos meditando ese momento del prendimiento de Jesús. Ahora vamos a meditar, a reflexionar sobre nosotros, sobre nuestra vida, frente a esta realidad de juicio y condenación, del justo, del indefenso, del pobre, en la persona de Jesús. Estos hechos que vemos en el Evangelio es un episodio oscuro totalmente. Jesús lo prenden a la medianoche y a esa hora lo llevan ante el sumo sacerdote. La pregunta, ¿por qué condenan a Jesús? ¿Por qué lo asesinan? Jesús empieza a denunciar el sistema del templo. Y eso es peligroso, porque detrás de todo un sistema alrededor del templo se ha construido una serie de intereses económicos de un grupito muy reducido. Llámese específicamente la familia del sumo sacerdote y de otras familias poderosas de Jerusalén. También porque el reino de Dios que Jesús predica no es el del imperio de Roma, y eso políticamente es peligroso, y más aún cuando en tiempo de Pascua están viniendo peregrinos de todas partes. Y escuchar eso es sumamente peligroso. Ciertamente el episodio de cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo es como el evento desencadenante que llama y alerta al sumo sacerdote y a todos sus intereses económicos. El Evangelio de San Juan lo pone casi al inicio de su Evangelio en el capítulo 2. Este es un hecho que va a desencadenar el conflicto contra el poder. Sabemos que Jesús fue condenado y asesinado en tiempo de reinado de Tiberio, cuando gobernaba la región Poncio Pilato. Los demás discípulos, cuando prenden a Jesús, salen huyendo hacia Galilea. Solo se quedan algunas mujeres, posiblemente porque no corrían mayor peligro. Jesús es llevado ante José Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo. Él representa la máxima autoridad frente a la ciudad santa de Jerusalén, frente al gobernador romano y al imperio romano. Él presidía el Sanedrín, representaba pues esa autoridad tanto religiosa como política. Pero si ustedes leyeran un poco la biografía de este hombre, es el que más se ha mantenido en el puesto de sumo sacerdote. Probablemente, lo más seguro, es que sea a través de medios poco honestos. Y era muy amigo de Poncio Pilato.
Los evangelios nos van narrando que en realidad es una noche confusa. Prenden a Jesús, lo condenan, un grupo de escribas, de sacerdotes. En realidad se reunió nada más el grupo pequeño de consultores de José Caifás. No era el gran pleno del Sanedrín. Además, porque no se podían reunir previo a la Pascua. Pero ya la decisión estaba tomada. Había que asesinar a Jesús. Pero ellos no tenían la autoridad para ello. Era nada más exclusivo de Roma, y por eso se lo llevan a Poncio Pilato. Y este, aunque muy inteligente, se da cuenta que es un hombre inocente a quien están juzgando, están condenando. Pero esas presiones políticas, si tú lo dejas, no eres amigo del César. Poncio se ve presionado por estos intereses, también por otras familias políticas poderosas de Jerusalén. Y es condenado, es un juicio como un enemigo del imperio, por decirse rey de los judíos. Esa es la inscripción INRI que nosotros encontramos en la parte de arriba de los crucifijos. Además, el poder condenar a Jesús y darle una muerte tan inhumana, tan injusta, un hombre que pasó haciendo el bien toda su vida, muere de una manera tan injusta, inhumana, un castigo tan severo, y que había que aterrorizar para todos aquellos que se declaran enemigos del imperio. Jesús pues se encuentra solo. Por un lado, Pilato quiere guardar el orden ante la fiesta de todos los peregrinos. Por otro lado, Caifás y todo el grupo de dirigentes quieren proteger los intereses del templo en nombre de Dios. Por otro lado, el pueblo que se había congregado por la fiesta, motivado por todos estos dirigentes, empiezan a rechazar a Jesús. Quizás algunos no lo conocían. Sus discípulos están ya lejos y se queda totalmente solo. Y es que el reino de Dios que Jesús predica cuestiona ese sistema social que no es según el corazón de Dios. Sumamente peligroso que en nombre de Dios se bendiga y se justifique un sistema que no es según la voluntad de Dios. Porque este Dios está protegiendo a los últimos. Jesús era compasivo, declaraba sanos, declaraba amados por Dios, contrariamente a lo que decían las múltiples leyes que a lo largo de los años habían promulgado el sumo sacerdote y los escribas y fariseos. Finalmente, condenar a Jesús es condenar este reino. Es no devolver esa realidad de mesianismo, de libertad, de justicia, de amor, de misericordia, de cercanía que Jesús viene a proclamar. Encontramos también esta escena de las negaciones de Pedro. El evangelista utiliza un verbo, arnesomai. Más que negación, es un renegar de Pedro. Es el discípulo que niega a Jesús, conocer a Jesús. Es un testimonio consumado, hecho. Y aparece el canto del gallo. El gallo en este momento es un símbolo de las tinieblas. Han vencido las tinieblas. Ha vencido el mal. Este símbolo del gallo que canta en la oscuridad. Todo ha sido consumado, diría Jesús en sus palabras en la cruz. Y hay un hecho muy interesante. El evangelista dice: y Jesús volteó a ver a Pedro. Ese cruce de miradas le devuelve a Pedro el orden de sus ideas. Le devuelve a Pedro la esperanza de la compasión. Y Pedro llora amargamente porque se siente amado, no reprochado. Se devuelve esa dignidad de discípulo y llora amargamente por haber
renegado de su Señor. Pero quizás una de las preguntas, de las reflexiones más importantes que podemos sacar de este condenar, de este juicio de Jesús, es nuestra propia relación con el poder. Todos nosotros tenemos una cuota de poder por nuestros conocimientos, por nuestra profesión, por nuestro rol social. Usted, papá, mamá, jefe, trabajador, ciudadano, tiene una cuota de poder. ¿Cómo usted usa el poder? El poder, bien entendido, es un servicio, hace mucho bien. Pero cuando está aliado con esta inclinación al mal, al egoísmo, al acumular, al primero yo, segundo yo y tercero yo, los demás que vean, hace mucho daño y nos deshumaniza. Y en ese sentido, el poder se convierte en una herramienta, en un pecado social que está excluyendo a las grandes mayorías de nuestro mundo. Algo que Jesús estuvo condenando constantemente al instaurar y trabajar por el reino de Dios. ¿Cómo usted se relaciona con el poder? ¿Cómo se relaciona usted con los poderosos? ¿Podría ser sumiso? ¿Podría buscar más bien el sacar tajada, sacar provecho del poderoso de turno? ¿Es usted un cómplice? ¿Se vuelve usted un cómplice de esa corrupción y deshonestidad que vemos como ejemplo en nuestras sociedades? ¿Cómo nosotros en nuestra vida lo hacemos? Como humanos, más aún como cristianos, nosotros debemos de luchar en contra de ese poder deshumanizante. Usted y yo hemos sido consagrados como profetas por nuestro bautismo. Y ese Espíritu del Señor que habita en nosotros nos anima y nos mueve a proteger la vida, a defender la vida, la dignidad y la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas más vulnerados, aquellos que no tienen recursos para defenderse ante las injusticias. No podemos callarnos ante la violencia de las instituciones, de personas específicas. Esa violencia en nombre de una cultura patriarcal, machista, que vulnera, que violenta a la mujer, que vulnera, violenta a los niños o a los ancianos, un sistema económico que más bien rechaza al que no es productivo. Eso es tan deshumanizante. ¿Cómo nos ponemos nosotros frente a eso? Podemos nosotros tener cercanos, conocer testimonios como Monseñor Romero, Monseñor Gerardi o Berta Cáceres, una mujer en Honduras defendiendo los recursos naturales que son para todos, no nada más para algunos pocos. Y que a veces enfrentarse al poder da miedo y las consecuencias no son agradables. Tenemos miedo a la exclusión, tenemos miedo a que nos afecte, pero no podemos nosotros quedarnos haciendo nada de brazos cruzados. Tenemos que luchar y defender, como tantos hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, que han trabajado y luchado por los derechos humanos. No sigamos nosotros condenando a Jesús en ese hermano y en esa hermana que usted seguramente conoce muy bien. Pidamos pues esta gracia al Señor y hagámonos esta pregunta que también nos recomienda San Ignacio de Loyola. ¿Qué he hecho por Jesús, por ese hermano, esa hermana que sufre? ¿A qué estoy invitado hoy a hacer, a luchar, a trabajar? ¿A qué me siento invitado que el Señor me va llevando a hacer por ese Jesús que sufre hoy en nuestra historia, en nuestro entorno? Y damos pues esta gracia al Señor, que ese espíritu profético que habita en nosotros podamos hacer vida y realidad, porque así se está haciendo presente aquí y ahora
el reino de Dios proclamado por nuestro Señor Jesús. ¿De qué valen los hosana si te volvemos la espalda? ¿Para qué tanto alboroto si mañana callaremos o gritaremos en nombre del Barrabás de turno? ¿A dónde van las promesas que se lleva el viento? ¿A quién sirve el pan que se esconde y no se reparte? Y los aplausos de hoy, ¿en qué se convertirán si caes en desgracia? ¿Quién nos enseñará a amar si encerramos el corazón en una jaula de piedra? Tú, Señor, nos traerás todas las respuestas en el pan partido, en el amor crucificado, en el sepulcro vacío. Es tiempo de contemplar y escuchar tu palabra. Que el Señor, pues, es hijo de los demonios. Los fariseos decían, se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta, ¿dónde vamos a parar? Se ha decidido sanar a toda clase de gente. Es un hombre subversivo. Entre tanta confusión, yo me quedo con lo antiguo.